Ousmane Dembélé es apartado por Luis Enrique y no disputará el partido contra el Arsenal y Antoine Griezmann, leyenda en Francia, se retira de la selección. Empezamos. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y miren, creo que nunca la había mostrado en un video, mi playerita del Madrid con dorsal de Bellingham. No la voy a mostrar, o sea, que al final solo la espalda. Y voy a perder tiempo en el video. En fin, hablemos ya, sin perder tiempo. Ousmane Dembélé, un jugador que es un meme, para mí es un meme, que cuando fichó por el Barça fueron, ¿qué? 150 millones. Algo por el estilo, súper caro el güey. No hizo absolutamente nada en el Barça. Yo no le recuerdo algo importante. Lo más memorable que tengo yo de Dembélé es esa eliminatoria de PSG contra el Barça. Cuando él está en el PSG, mete un gol y lo celebra como si hubiera ganado el Mundial. Un jugador sin más, con mucho talento, porque Dembélé tiene mucho talento, mucho desborde, velocidad, regates y con una pegada igual que la mía, mandarla a las nubes. Poco gol, muy poco gol. Un jugador decepcionante con una calidad increíble. Una de estas promesas fallidas. Un Joao Félix, por así decirlo. Jugadores que tienen muchísima calidad, mucho talento, pero al final no tienen ni la mentalidad, ni el esfuerzo, ni el trabajo para poder llegar a la élite de la élite y ser los mejores del mundo. Un Ousmane Dembélé que ha tenido muchas oportunidades en muchos clubes. El Barça siempre, por más que se lesionaba y no rendía del todo bien, siempre abogó por él, por Dembélé, y le dio oportunidades. Dembélé se retiró, no que diga se fue, en mal plan contra el Barça, que ya con el Barça para fichar por el PSG, y prácticamente no hizo nada, no ha hecho nada en el PSG. ¿Y qué pasa? Que tan joven, porque Dembélé tiene 26, 25 años, ya arraiga problemas de actitud. Un jugador que de por sí no es que tenga ese símbolo de estrella, porque no es una estrella en el fútbol, anda con sus mamadas, por así decirlo, anda ya con sus cosas, y Luis Enrique lo aparta. Eh, esta noticia es del día de ayer. No hice video porque esperaba yo la declaración de Luis Enrique en rueda de prensa previo al juego contra el Arsenal y aquí se las traigo para comentar un poco acerca de esto. En su rueda de prensa, creo yo que las preguntas que más le iban a hacer era acerca de Ousmane Dembélé. No sé por qué Dembélé al día de hoy todavía causa impacto en el mundo del fútbol, a pesar que es un jugador meme. Tal vez por eso, porque al final miras a Dembélé, a jugadores también como Anthony, Joao Félix, que hablan de ellos por ser meme. Y cuando creo yo que ni siquiera deberías de darle atención a esos güeyes. Pero bueno. Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, en palabras textuales, dice: hay un problema de compromiso del jugador en relación al equipo. Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones que tiene el equipo, significa para mí que no está preparado. En una semana tan importante como esta, de un partido tan importante como este, necesitamos que todos los jugadores estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay ningún problema. Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo. Esa es la decisión. Pues en pocas palabras, resalta que Dembélé no tiene compromiso con el equipo. ¿Por qué? No lo sé. Es un jugador que no es ni conocido por crear polémica en declaraciones. Es alguien que pasa totalmente desapercibido de los medios. No, a ver, es un jugador, se me fue la silla, perdón. Es un jugador que no tiene personalidad, por así decirlo, y no hay algo que le dé ese toque. Al final Dembélé causa como indiferencia y tras su falta de compromiso, como lo dice Luis Enrique, lo único que hace es que te cause o odio o risa o indiferencia de manera negativa. Dembélé es un jugador así. Al final no hay ningún tipo de empatía, ni conexión, ni siquiera hay momentos memorables de Dembélé. Y yo lo más que voy a recordar es esa eliminatoria contra el PSG, porque da risa, ¿no? O sea, se fue muy mal con el Barça y después mete un gol y lo celebra a lo loco. O sea, es muy irónico eso. Pero bueno, Luis Enrique habla más acerca de esto. Dice: vosotros creéis que hacer un equipo es fácil. Aprieto un botón,
pongo a los 11 jugadores que mejor juegan y ¡buah! Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles. Ayer tuve que tomar una decisión, pero creo que es la mejor para el equipo sin ninguna duda. Sin ninguna duda, vuelvo a decir, la volvería a hacer 100 veces más. Eso no significa que la decisión no sea irrevocable o irreversible, pero la decisión mejor para el equipo la que considero. Se rumoreaba que había una discusión, hubo una discusión, un choque entre Ousmane Dembélé y Luis Enrique. Luis Enrique es un tipo algo complicado a la hora de tratar a los medios y a la hora de tratar a sus jugadores. No es que sea mal tipo, porque para mí no lo es, por lo que yo he visto él en sus streams de Twitch también. Y pues lo que se rumoreaba acerca de por qué Luis Enrique apartó a Dembélé era que hubo una discusión y se dijeron un montón de cosas. Ahora pues Luis Enrique habla del tema y dice: yo soy muy sincero, pero no voy a hacer de esto una telenovela. No ha habido ninguna discusión entre el jugador y yo. Es totalmente falso. Es mentira. No hay un problema entre el jugador y el entrenador. Hay un problema de compromiso del jugador en relación al equipo, pero eso se subsana en 5 minutos. En pocas palabras, Dembélé pasa de todo. Y es algo raro, porque miras que hay muchos jugadores en la élite del fútbol que tienen problemas de ego, de actitud, con el entrenador o ciertas cosas, pero menos un compromiso con el equipo. Al final de cuenta, con los que más tú conectas es con los jugadores. Por eso se crea un ambiente de hermandad y no, incluso esa hermandad entre los jugadores. Entonces, si tú me fallas, ya no hay confianza. Y esto es lo que menos tiende a pasar en el fútbol, por así decirlo, porque a los que menos les quieres fallar es a los jugadores. Sí, es cierto, puedes tener problemas con el entrenador, puedes tener problemas de actitud, con la afición, con esto, con lo otro, con hablar de más, sí, pero regularmente no es normal ver a jugadores que tengan falta de compromiso hacia el equipo, hacia los jugadores. Dembélé, sinceramente, no se conoce nada de él, prácticamente nada. Entonces no hay como una idea de lo que es Dembélé. Como les dije, es un jugador que pasa desapercibido totalmente, no solo en los medios, sino que ahorita ya en la cancha, porque ya no es factor alguno. O sea, Dembélé ya es más una garantía de que te va a fallar goles importantes o goles así cantados, asegurados, que hacerte una que otra jugada muy buena o incluso llegar a tener cierta personalidad en el mundo del fútbol. Dembélé es apartado y poco más. O sea, una promesa que jamás se pudo llegar a concretar, ni siquiera se pudo reivindicar. Tuvo muchas oportunidades, las ha desperdiciado. Falta de compromiso, Luis Enrique lo aparta. Si él cree que es lo mejor es porque es lo mejor. Luis Enrique es un gran técnico. Tienen un partido importante contra el Arsenal, entonces eso creo que es lo que más impacta. Porque eso hubiera sido con el Monza, el Lens, el Mónaco o un partido de la League One. Poco creo que hubiera importado, pero es en Champions League, contra el Arsenal, contra uno de los mejores equipos del mundo. Ese partido ya lo espero porque de verdad quiero verlo, más que todo por el Arsenal. Al final, también sorprende porque el PSG tiene muchas bajas. Gonzalo Ramos no está, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, no sé si jugará. A ver, pero yo había visto el injury report del PSG, también está por ahí Vitinha. O sea, jugadores importantísimos. Entonces, que no cuentes con Dembélé, que también es un jugador importantísimo, entre comillas, es raro y por eso el impacto y pues el furor en los medios de por qué Dembélé no fue convocado, a pesar que para mí debería ser esto irrelevante por el tipo de jugador que es, que no es ni diferencial, no es determinante y prácticamente nulo. Pasemos ya al final, porque el campeón del mundo, Antoine Griezmann, se retira de la selección de Francia, un retiro que prácticamente nadie esperaba. Solo la familia de Griezmann lo sabía, en el Atlético no lo sabían y le sorprende. Y incluso un momentos antes de que lo anunciara él, se lo había comunicado a Didier Deschamps, el entrenador de Francia, un jugador que sin duda alguna fue importantísimo en Francia. Recuerdo ese Mundial de 2018 que gana Francia de una forma avasallante, más allá del partido contra Bélgica, que ese se les complica un poco. A pesar de eso, un Antoine Griezmann que rindió muy bien.
tal vez no a nivel de goles o números, pero Griezmann junto con Mbappé, uno de los mejores jugadores de ese mundial, que incluso en Qatar también fue muy importante, llegaron a la final, pero se vio una Francia que se mira muy opacada por las lesiones que sufre, e incluso también previo a la final contra Argentina sufre creo que era gripe, una fiebre, una enfermedad que agarraron los franceses, perdieron esa final, pero Antoine Griezmann siempre fue un jugador que estuvo muy consistente con Francia, un jugador histórico. Griezmann se retira con 137 partidos jugados y 44 goles marcados. Es un gran jugador. Y sí, lo que más remarcan es la poca relevancia que se tuvo en la Eurocopa de este año. Recordemos que Francia llega a las semifinales, pero sin desplegar o sea, aburrido sin desplegar un fútbol visible, por así decirlo. O sea, ni siquiera se sabía qué jugaban. Y yo no entiendo cómo pasaron de fase de grupo siquiera, porque jugaban horrible, horrible, y iban pasando de ronda, llegaron a semifinales, ya, a ver, empezaron ganando en la semifinal, o sea, podían llegar a una final. Me sorprende. Griezmann no es que haya sido de los mejores, e incluso en esa Eurocopa, Kylian Mbappé ya tiene la cinta de capitán, ya para hacer ese relevo generacional, por así decirlo, de la generación de Blaise Matuidi, de N'Golo Kanté, a pesar que él sigue en la selección. Si no estoy mal, no ha anunciado su retiro. O sea, Griezmann, Olivier Giroud, Rafael Varane, que también se retiró del fútbol, Hugo Lloris, esta generación que ganó el Mundial de 2018, hacer ese ya relevo a los Tchouaméni, Camavinga, Mbappé, también Dembélé fue convocado, a los Lucas Hernández, Teo Hernández, estos jugadores, ¿sí? Un Griezmann que rindió muy bien en Francia, es un excelente jugador. Tuvo su tramito ese cuando llegó al Barça, que se vio muy opacado, muy por debajo de su nivel que había mostrado antes, pero al final el francés es un grandísimo jugador que se acaba de retirar con la selección de Francia. Sorprende porque yo pensaba que iba a llegar al Mundial del otro año y podía haber llegado ya sí tiene 33 años. A estas alturas del fútbol ya puedes seguir jugando a los 35 o 36 y a lo mejor no ofreces un gran rendimiento, pero sigues rindiendo al nivel al menos a un 80% o 70% de lo que ha sido. Y Griezmann ha sido y es un gran jugador. Y para mí hubiera llegado al Mundial muy bien, tal vez no siendo titular o protagonista, pero como revulsivo hubiera sido totalmente bueno y la hubiera roto seguramente en el Mundial. No va a ser así. Antoine Griezmann se retira, campeón del mundo, campeón de Nations League, histórico en la selección francesa. Y bueno, dime tú qué opinas, qué opinión tienes acerca de Dembélé como jugador. A pesar que creo que todos indicamos en la misma, y que es un bluff, es un mufas, es alguien que prácticamente no es nadie. Dime tú, ¿cómo crees que fue la carrera de Griezmann en la selección de Francia? ¿Qué opinión tienes acerca de estos temas? Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.